Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, no importa la hora en la que estén viendo el video. El día de hoy les traigo la segunda parte de elementos de suspensión y alineación de ruedas. Si recuerdan, en el video anterior vimos algunos tipos de suspensión y las partes que lo componen. El día de hoy vamos a hablar ya directamente sobre los ángulos de alineación y las piezas que llegan a fallar o que pueden determinarnos algún fallo en la parte de la alineación de las ruedas. Comencemos. Quedamos que los ángulos fundamentales o los ángulos de ajuste básico son caster, camber y toe. En algunos vehículos ya solamente se puede modificar el toe. En algunos otros vehículos, sobre todo los que tienen suspensión multilink, sí tenemos la oportunidad de mover los otros ángulos de alineación. Y en los vehículos de suspensión de doble horquilla, como las camionetas o algunos vehículos más viejos, sí tenemos la oportunidad de poder mover estos ángulos de alineación. Pero ¿cuáles son? Antes de verlos, vamos a mencionar los demás ángulos de alineación, como son el ángulo side o KPI, el ángulo setback, el ángulo incluido, el scrub radius, el ángulo de radio de giro y el ángulo direccional. Todos estos también son ángulos de comprobación. No son modificables ya que son parte de la dinámica del auto, pero se tienen que verificar al momento de realizar alguna reparación. También existen puntos de verificación, como la línea central del vehículo, la línea geométrica central, la línea direccional del eje trasero y la vertical natural. Bueno, comenzamos con el caster. El caster es el ángulo formado por el eje de pivoteo con respecto a la vertical, observando el vehículo de perfil y se mide en grados. Cuando la parte superior del eje está hacia adelante, se considera como camber negativo, y cuando está hacia atrás se considera como caster positivo. Si no entiendes muy bien, este es el caster positivo. El ángulo es desde la parte trasera hacia la vertical natural de la rueda. Aquí podemos determinar que prácticamente todos los vehículos utilizan un caster positivo. Un ejemplo claro del caster negativo suelen ser los carritos de supermercado. Cuando ustedes agarran un carrito de supermercado y lo impulsan hacia el frente, la rueda tiende a irse hacia atrás. Esto provoca que tenga un caster negativo la rueda. Prácticamente ningún vehículo utiliza un caster negativo en la parte frontal del mismo. ¿Por qué? Porque el mismo strut, el amortiguador, tiene que tener una absorción, y en el caso de tenerlo en esta posición, de este lado del amortiguador, pues no tendrá la suficiente fuerza para poder absorber todo el impacto del camino. Piezas que provocan fallo, por ejemplo las bases de amortiguador, pues el anclaje central es una pieza elastomérica generalmente de hule que llega a sufrir desprendimiento y tiende a causar un desgaste en el caster. En el caso del camber, es un ángulo formado por la línea longitudinal de la rueda con respecto a la vertical vista desde el frente del vehículo y se mide en grados. Casi todos se miden en grados. Cuando la parte superior de la rueda se encuentra inclinada hacia el motor, se considera como camber negativo. Cuando se encuentra hacia afuera del vehículo, se considera como camber positivo. No es recomendable tener tanto camber negativo en las ruedas. ¿Por qué razón? Porque esto llega a dañar otros componentes de la suspensión y sobre todo las partes metálicas. Así que si a ti te gusta tener el vehículo con camber negativo, que a mi parecer no es algo muy agradable, pues atente a las consecuencias de sufrir con tu suspensión en un futuro. Este es un ejemplo de camber negativo. Tenemos un MacPherson strut donde se encuentra la inclinación de la parte superior hacia dentro del vehículo. Mientras tanto, el camber positivo, tenemos que la inclinación de abajo es hacia adentro, mientras que la inclinación de arriba es hacia afuera del vehículo. Algo muy común, por ejemplo, en la suspensión trasera del Volkswagen Sedán. Piezas que provocan este fallo, pues puede ser una rótula, aunque normalmente es un problema de los bujes de suspensión.
Recuerden que estos bujes de suspensión son piezas de hule, piezas de poliuretano, que llegan a tener un cierto desgaste y cuando llegan a romperse pueden provocarnos un problema en este ángulo de alineación. El TOE es un ángulo visto desde la parte superior del vehículo y es la diferencia de distancia entre los extremos de las ruedas. Es el más crítico en cuanto a desgaste se refiere. Cualquier desajuste respecto a las especificaciones causará desgaste en toda la superficie del rodamiento, mientras que en los ángulos anteriores solamente vamos a tener un desgaste en el hombro de las ruedas. El TOE es la comparación entre estas dos distancias. Tenemos nuestras ruedas, tenemos una distancia al frente y una distancia atrás. Se considera positivo cuando los extremos frontales de las ruedas es menor, o también cuando tenemos convergencia de las ruedas, o se le denomina también toe-in. Si la distancia entre las puntas delanteras es mayor, se conoce como toe-out, o negativo, o divergencia de las ruedas, es decir, que las ruedas tienden a irse hacia afuera. Y aquí depende del fabricante la cantidad de TOE que lleve cada una de las mismas. Normalmente los vehículos con tracción delantera utilizan un toe-in o a 0 grados. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el desplazamiento, las ruedas tienden a irse hacia afuera, mientras que en los vehículos de tracción trasera comúnmente se utiliza el TOE a 0 grados. Piezas que provocan el fallo normalmente son las terminales de dirección, tanto las terminales exteriores como las terminales interiores denominadas bieletas en México. No sé cómo lo digan en tu país. El siguiente ángulo de alineación es el SAI o SAI, Steering Axis Inclination, que significa inclinación axial del eje de dirección. Anteriormente se conocía como KPI o Kingpin Inclination, inclinación del perno rey. El perno rey actualmente es el amortiguador. Se forma entre el eje de pivoteo y la línea vertical al centro de la rueda vista desde la parte frontal. Es decir, vamos a tomar en cuenta la parte superior del strut, donde se sujeta en la base del amortiguador, hacia justamente la línea imaginaria que torna nuestro eje de dirección, es decir, justamente donde tenemos el inicio de nuestra masa de rueda y el final de nuestra horquilla. Ese es el ángulo SAI. Tenemos un SAI positivo y las piezas que provocan el fallo son evidentemente las bases de amortiguador e inclusive también podemos encontrar problemas de desgaste en nuestras rótulas. Es importante hacer este tipo de mediciones cuando vamos a revisar una suspensión completa. Sin necesidad de desarmar, nosotros podemos determinar si la pieza o qué pieza es la que puede estar provocando el fallo. El ángulo incluido es la suma aritmética del ángulo camber y el SAI. El objetivo de medir este ángulo es el diagnóstico de las partes de suspensión que estén dañadas, tales como rótulas, bujes, la misma columna de dirección que puede ser determinada en esta parte. Tenemos que el ángulo incluido es la sumatoria, es decir, el total del SAI más el camber. Aquí nosotros podemos determinar cuál de nuestras piezas puede tener un fallo, ya sea una de nuestras rótulas superior, una de nuestras rótulas inferiores, nuestros bujes de unión o inclusive nuestro perno rey. El ángulo de radio de giro o de divergencia al giro está determinado por la posición de los brazos de dirección cuando el vehículo realiza un giro hacia cualquier lado. Siempre la rueda interior realizará un giro mayor que el exterior. Si las dos ruedas giraran a la misma cantidad de grados, existiría un desgaste en forma de dientes de sierra, además de que sería muy difícil el poder dar una vuelta a determinadas velocidades. ¿Por qué? Porque la dinámica del vehículo no sería la adecuada. Esta es una ejemplificación del ángulo y depende del diseño de brazo de dirección. De acuerdo al tipo de brazo de dirección que estemos utilizando, puede variar de 2 a 4 grados la inclinación de la rueda interior. Siempre recuerda, la rueda interior debe tener una mayor inclinación o un mayor giro para poder realizar
una vuelta cerrada. Es decir, tomamos como el centro común y nuestra rueda interior siempre será de un mayor giro. Piezas que provocan el fallo, de igual manera, son nuestras terminales de dirección. Y es muy fácil determinarlo. Nosotros podemos dar una vuelta y podemos medir el centro de pivotaje de la rueda de la parte del centro, de donde estábamos dando el giro, de la rueda interior hacia la rueda exterior. Tanto debe medir lo mismo si damos la vuelta a la izquierda como de la vuelta derecha, siempre y cuando estemos tomando como referencia la parte interior. Vamos a realizar un video más adelante con una práctica de cómo hacer este tipo de revisión. El ángulo setback se representa cuando el eje delantero ha sufrido un impacto severo. La unidad tiende a jalarse hacia el lado afectado. También se conoce como eje desfasado. Y esto es cuando una de las ruedas normalmente queda hacia el frente o hacia atrás después de haber sufrido un impacto. Esto es un punto de verificación que toman precisamente las aseguradoras y los talleres de aseguradora para poder determinar si el vehículo ya tiene que ser chatarrizado como pérdida total. El ángulo screw radius se refiere al movimiento de rebote que va a tener el neumático cuando cruce por un bache o un tope. Tiene dos movimientos básicos, uno denominado Jones Travel y otro Rebound. El Jones Travel será el movimiento hacia arriba y el Rebound será el rebote que tendremos de adherencia hacia el suelo. Las piezas que provocan el fallo normalmente son los struts, los resortes o amortiguadores. En este caso, cada que hagas un reemplazo de este tipo de elementos, te recomiendo que utilices cubrepolvos y que utilices los topes de rebote, ya que estos te pueden dar una mayor vida útil en los amortiguadores y los struts. En dado caso de que no lo pongas, se puede llegar a reducir hasta en un 60% la vida de la misma. ¿Por qué? Porque va a estar pegando metal con metal directamente. Y sabemos que los golpes de metal con metal son los más severos en la industria. El ángulo direccional se conoce como thrust angle. Se representa cuando el eje trasero está desalineado por un mal ensamble o cuando tiene un impacto severo de igual manera. El vehículo tiende a ir de lado sobre una línea recta. Es decir, cuando nuestro chasis o monocasco ya está torcido. Es decir, cuando el vehículo ya es considerado pérdida total en algún impacto. Esto es muy fácil de medir. Lo único que vamos a hacer es tomar con un flexómetro del centro al centro de la rueda, y del lado izquierdo debe de medir exactamente lo mismo que del lado derecho. Si existiera alguna diferencia de algunos milímetros, pudiera ser determinada también por alguna pieza de suspensión como los bujes de horquilla, pero si excede de los 3-4 milímetros, entonces es un problema severo que seguramente tiene que ver con un impacto en el vehículo. La línea central del vehículo se refiere a la línea del centro longitudinal del chasis, de la cual se toma referencia para verificar la alineación de los ejes traseros o el desfasamiento de las ruedas. Es decir, nuestra línea central es una línea imaginaria que mediremos en la parte inferior del vehículo y nosotros podemos determinar aquí cuál puede ser, por ejemplo, en el caso de aquí, el toe de nuestras ruedas traseras. Recuerden que en la suspensión multilink sí podemos alinear el toe, mientras que en otro tipo de suspensión, en la parte trasera, nos será prácticamente imposible. La línea geométrica central es la línea imaginada creada conectando los centros o mitades de los ejes delantero y trasero, de tal manera que checando la posición de los ejes podamos verificar ángulos de 90 grados. Si nosotros no tenemos manera de cómo medirla, nosotros en la parte inferior del vehículo vamos a tomar el centro de nuestro eje como una punta de referencia y normalmente el soporte del motor quedará al centro. Si nosotros medimos un triángulo rectángulo, nos tiene que generar precisamente un ángulo de 90 grados. En el caso del eje trasero es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos el tanque de gasolina que no nos permite hacer una correcta medición.
así que lo mejor será sacar una línea central directamente desde el puente de la suspensión. En el caso de ser multilink será más fácil. ¿Por qué? Porque en el centro hay precisamente un barreno de 15 milímetros que nos permite saber cuál es el centro del vehículo. En el caso de la línea direccional del eje trasero, es la bisectriz del ángulo de convergencia y divergencia total del eje trasero. Cuando nosotros damos vuelta hacia la rueda, vamos a medir una línea de fuerza direccional para poder determinar si nuestro eje trasero tiene algún desfase. Recuerda que cuando tenemos un eje rígido, este está sujeto por unos bujes de hule, y cuando los bujes sufren desgaste, la línea direccional tiende a sufrir desgaste. Cuando ya tenemos un impacto en el eje trasero, lo ideal es hacer el reemplazo completo del eje, ya que una reparación no es factible en este caso, pues el acero, al estarse contrayendo y volverlo a estirar, no quedará en la misma posición y nos generará problemas de alineación. La línea vertical es la línea natural que se utiliza para verificar la caída de algunos de los ángulos, tal como el camber y el caster, tal cual lo vimos al principio de este video. Es decir, es la parte de 0 grados que tendremos en nuestra rueda, y nosotros podemos determinar el camber o el caster de la misma de acuerdo a la inclinación del perno rey, en este caso nuestro strut o amortiguador, hacia el centro de la rueda. Espero te haya sido útil este video. Te invito a que me sigas en las redes sociales, en Facebook como Gustavo Cardelas, aquí en YouTube, y descarga tu aplicación iFix, la enciclopedia mecánica automotriz para tu celular. Recuerda que no tiene costo alguno y tiene mejoras continuas cada quincena. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.